muchas gracias a todos por acudir siempre a esta sesión de webinarios. Bienvenidos. Es posible que con el apoyo de la plataforma ECO siempre tengamos una cobertura tan grande. Agradecer a la plataforma ECO INS El Salvador y a todos los que nos acompañan cada miércoles por su asistencia para actualizar y compartir conocimientos, experiencias que fortalecen nuestra labor como personal de salud. Como todos sabemos, estamos desarrollando un foro de prevención de la mortalidad materna y del cuidado integral de la paciente NIRMIS obstétrica. Este inició el día 30 de junio y llega hasta el 1 de septiembre. Han participado acá experimentados referentes regionales para la atención obstétrica crítica y la prevención de la mortalidad materna, al menos para la región de las Américas, del Suramérica con un gran énfasis, del Centroamérica y también de Norteamérica con la participación de México. Estos regalos de conocimiento que se nos están haciendo van en sintonía con el apoyo que se está dando a las teleclínicas, especialmente a la teleclínica de ginecobstetricia, que tiene un énfasis especial a la difusión de las casi muertas y son un apoyo a la política Crecer Juntos del despacho de la primera dama de la Nación, licenciada Gabriela de Bukele. Quiero recordarles que este es uno de los muchos esfuerzos del Instituto como dependencia del MinSal para este plan integral de Nacer con Cariño, que es un plan que se desprende de la política Crecer Juntos. Y ahora vamos a hablar de la identificación y el tratamiento de las formas complicadas de preeclampsia con un enfoque muy clínico, pero también muy apoyado desde el punto de vista de los recursos tecnológicos. Para ello, nuestro invitado de ahora es el doctor Javier Carvajal. Él es un excelente profesional colombiano con un gran reconocimiento tanto nacional como internacional. Nos va a compartir la conferencia a través de una grabación de un canal privado de YouTube, pero estará conectado con nosotros y nos trae una nueva modalidad tecnológica para la enseñanza. En el desarrollo del video va a aparecer un código QR que podemos escanear dentro de los teléfonos y hacer las preguntas o comentarios sobre la charla directamente al ponente. El doctor Carvajal, por su trabajo en el área de la obstetricia crítica, se encuentra al frente de la primera línea en su país y por tal motivo es que la disponibilidad es para escuchar todas las preguntas de ustedes y contestarlas por esta vía. El doctor Carvajal es ginecólogo y obstetra de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Es especialista en medicina crítica obstétrica de la Universidad Autónoma de México y del INPER de la Ciudad de México. Es subespecialista en medicina crítica y cuidados intensivos de adultos de la Universidad del Valle de Colombia y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de ICOSI de Cali, Colombia. Es instructor senior de las emergencias obstétricas del curso de colapso materno SCARE y del curso de soporte vital avanzado en obstetricia ALSO, ya conocido por muchos de ustedes. Es consultor del Ministerio de Salud de Colombia para la atención de las emergencias obstétricas. Como ustedes ven, hemos preparado a lo largo de esta sesión de webinarios y de este foro lo mejor de la obstetricia crítica de América Latina para El Salvador. Y yo diría lo más connotado en el área, por lo cual pues doy la bienvenida al doctor. Buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por la invitación. El tema que vamos a desarrollar es sobre monitoría hemodinámica en emergencia hipertensiva en pacientes con preeclampsia severa, el cual es un tema novedoso para algunos, con puntos de controversia, y que la intención a lo largo de la conferencia es destacar algunos aspectos que nos permitan dilucidar conceptos con aplicación clínica en nuestro quehacer diario y desde la hemodinámica y la fisiología tener un mejor entendimiento de lo que es esta condición. Vamos a iniciar teniendo claridad sobre las definiciones. Muchos de los servicios de obstetricia en nuestro país
hacen diagnóstico de preeclampsia siguiendo los criterios diagnósticos propuestos por el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, en el cual a una paciente con preeclampsia se le hace ese diagnóstico por la presencia de hipertensión y proteinuria, o en ausencia de hipertensión, la paciente debe tener hipertensión con compromiso de órgano blanco. Sin embargo, es de destacar que en el ítem de hipertensión está la hipertensión severa. Luego, uno puede tener pacientes con hipertensión severa, pero si esa hipertensión severa no se acompaña de proteinuria ni se acompaña de compromiso de órgano blanco, integrar de una manera completa el diagnóstico de preeclampsia pues queda en duda. La definición de crisis hipertensiva en el embarazo se hace por la presencia de tensiones arteriales sistólicas mayores o iguales a 160 y o diastólicas mayores o iguales a 110. Este es un umbral más bajito de lo que propone para gestantes, para adultos no gestantes, la Asociación Americana del Corazón, que define crisis hipertensiva como la presencia de presiones arteriales sistólicas mayores de 180 y o diastólicas mayores de 120. Sin embargo, cuando se tiene crisis hipertensiva y esta crisis hipertensiva se acompaña de compromiso de órgano blanco, se integra el diagnóstico de emergencia hipertensiva y el compromiso de órgano blanco más frecuentemente encontrado es la presencia de encefalopatía hipertensiva, que no es más que para las pacientes con preeclampsia la presencia de síntomas premonitorios. Por lo tanto, se considera una emergencia hipertensiva cuando la hipertensión es grave, ocurre de manera aguda, persiste durante más de 15 minutos, generalmente está asociada a síntomas de encefalopatía hipertensiva y se presenta en una paciente embarazada o posparto con diagnóstico de preeclampsia. Habíamos dicho que es importante conocer conceptos de hemodinamia con el objetivo de tener un mejor entendimiento de esta condición. Por eso vamos a empezar con la hemodinamia cerebral. La presión de perfusión cerebral de manera matemática depende de la presión intracraneana y de la presión arterial media. Esta presión intracraneana no varía en las pacientes embarazadas a no ser que se tenga una lesión ocupante de espacio, por tanto se infiere que la presión de perfusión dependerá de una manera proporcional con la tensión arterial media. Si además de conocer la presión de perfusión conocemos la resistencia de los vasos vasculares cerebrales, vamos a determinar el flujo sanguíneo cerebral. Este flujo, esta es la curva de autorregulación cerebral normal, en la cual tenemos acá presión arterial media o presión de perfusión cerebral, y acá en este eje vamos a tener el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué es la curva de autorregulación? En la medida en que a mí se me incrementa la presión arterial media, mi flujo se mantiene constante. Y este flujo constante se logra a través de un mecanismo de vasoconstricción, que es lo que normalmente sucede cuando a mí se me incrementa la tensión arterial. O sea que en una paciente embarazada que se le incremente la presión, si tiene un mecanismo de autorregulación normal, los vasos cerebrales van haciendo este proceso de vasoconstricción con el objetivo de mantener ese flujo sanguíneo cerebral. En las pacientes con preeclampsia, a través de los estudios realizados por el doctor Belfort utilizando Doppler transcraneano para realizar hemodinamia cerebral, se han encontrado datos interesantes que ya los vamos a mencionar. Él determinó la presión de perfusión y la resistencia de los vasos cerebrales a través de algoritmos utilizando la velocidad media o a través de velocimetría Doppler medido en la arteria cerebral media. Y encontró que en las pacientes con preeclampsia leve o sin criterios de severidad versus las pacientes con preeclampsias con criterios de severidad, estas pacientes con preeclampsia severa tenían una presión arterial media más alta, la presión de perfusión era más alta y el flujo sanguíneo cerebral
también estaba aumentado de manera estadísticamente significativa. Y cuando se comparó las pacientes con flujo sanguíneo cerebral normal y se discriminó en si tenían preeclampsia leve o severa, lo que se encontró es que las pacientes con preeclampsia severa, a pesar de tener flujo sanguíneo cerebral, tenían una presión de perfusión mucho mayor. Por lo tanto, lo que se considera es que el determinante para injuria intracraniana o complicaciones neurológicas es más la presión de perfusión que el flujo sanguíneo cerebral. Cuando se agrupó todas las pacientes con preeclampsia severa, a quienes había hecho hemodinamia cerebral con Doppler transcraniano, y se hizo la comparación con pacientes que tuvieran presiones arteriales medias bajas, moderadas o altas, lo que se encontró es que todas tenían esas presiones de perfusión incrementadas, a pesar de que tuvieran presiones arteriales mucho más bajas. Y eso lo que nos indica es que hay pacientes con preeclampsia severa que aún con tensión arterial normal pueden tener un incremento de la presión de perfusión y que esos pacientes necesitan una protección de la circulación cerebral y requieren. Lo que pasa es que no se sabe qué pasa con su mecanismo de autorregulación, el cual pudiese estar alterado por la misma preeclampsia. Pero eso es probablemente la explicación del por qué hay pacientes con tensiones arteriales normales o no tan elevadas que pueden presentar complicaciones neurológicas, edema vasogénico o eclampsia. Entonces, sin importar la etiología del incremento de la presión de perfusión, se produce un daño endotelial, hay extravasación de líquido, edema vasogénico y de allí las complicaciones. Lo que se asume es que en las pacientes con preeclampsia, en algunas pacientes con preeclampsia que no regulan bien su circulación cerebral, la curva no es como se las mostré anteriormente, que es esta, sino que pasa a ser esta. Es decir, incrementos de la presión arterial media y la presión de perfusión se traducen en incrementos del flujo sanguíneo cerebral a través de una línea con pendiente. Por eso, lo que se infiere es que por los factores antiangiogénicos existe en las pacientes con preeclampsia una autorregulación cerebral anormal. Hay un incremento de la presión de perfusión, edema vasogénico, y eso se traduce en encefalopatía hipertensiva y convulsiones. La otra cosa a destacar en hemodinamia cerebral es que no todos los individuos tienen la curva de autorregulación cerebral situada en la misma parte. Hay pacientes con hipertensiones crónicas, ¿ya?, que tienen su curva de autorregulación corrida hacia la derecha, es decir, toleran más presiones arteriales medias sin hacer síntomas producto del edema vasogénico. Pero existen personas, ya como las adolescentes, más que todo adolescentes embarazadas con preeclampsia, en que esa curva de autorregulación puede estar corrida hacia la izquierda. Por tanto, esas pacientes con muy poco incremento de la tensión arterial por encima de lo normal pudiesen hacer síntomas de encefalopatía producto del edema vasogénico, o ya en algunas pacientes de edades promedio, ya si la preeclampsia tiene una carga de enfermedad muy alta, pues su curva de autorregulación no es la usual, sino que se comporta de esta manera como una pendiente, porque no se defienden bien ante el incremento de las tensiones arteriales. Pues según lo que acabamos de mencionar con lo de los conceptos de hemodinamia cerebral, pues uno le iniciaría manejo antihipertensivo a las pacientes que tengan crisis hipertensiva con síntomas de encefalopatía hipertensiva, o aquellas que tengan cifras tensionales menores, ya, pero que tengan síntomas de encefalopatía hipertensiva.
Esta puede ser la adolescente, esta puede ser la paciente con hipertensión crónica que además se le agregue una preeclampsia. ¿Cuál es el antihipertensivo a elegir? Nosotros tenemos labetalol y nifedipino para el manejo de la crisis hipertensiva y de la emergencia hipertensiva. Existen varios ensayos clínicos controlados que han comparado el labetalol endovenoso con el nifedipino de corta acción, y son ensayos clínicos controlados que datan desde el 1999, otro en el 2011, otro en el 2013, otro en el 2015 y el último en el 2019, pero todos lo que muestran resultados, todos muestran unos resultados que se resumen en esta gráfica, que las pacientes que se maneja la crisis hipertensiva y la emergencia hipertensiva con el nifedipino, se controla la presión de una manera mucho más rápida y con menos dosis que en el grupo del labetalol. Por tanto, lo que se considera es que el nifedipino de corta acción es más efectiva que la hidralazina y el labetalol para el control de la hipertensión arterial persistentemente elevada, con menos dosis y con menor intervalo de tiempo, ¿ya? Y que el labetalol pues es mucho más efectivo en el control de la crisis frente a la hidralazina, pero que tiene una efectividad similar a la de frente a la hidralazina, pero que tiene una efectividad similar a la nifedipina, pero lo hace con más dosis, ¿ya? Y probablemente con más tiempo. Por eso de lo que se habla es de un manejo de crisis hipertensiva con un manejo antihipertensivo cruzado, y eso es lo que proponen la FIGO, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Internacional para Estudios de la Hipertensión en el Embarazo. Y es que si usted inicia el manejo de la crisis hipertensiva y la emergencia hipertensiva con nifedipino oral, después de 3 dosis, recomiendan cambiarse a manejo con labetalol. La dosis que ellos recomiendan es iniciar con 10 miligramos y a los 15 o 20 minutos, si la presión no se ha logrado controlar o no está por debajo de 150-100, le dan 20 miligramos vía oral, y a los 20 minutos, si no se ha controlado, le dan otros 20 miligramos de nifedipino de corta acción vía oral. Si con esto no responde, la paciente se cambia a labetalol. Y para los pacientes que se inicia con labetalol, después de 3 dosis de labetalol de 20, 40 y 80, si no hay respuesta y no se logra el objetivo de control de la tensión arterial, recomiendan pasarse a hidralazina, que no tenemos, o a nifedipino. Cada institución debe tener un manejo protocolizado frente a la crisis y emergencia hipertensiva. Dentro de estos manejos protocolizados, utilizando listas de chequeo, pues es de destacar que no necesariamente se necesita una monitoría invasiva de la tensión arterial para el manejo inicial de esta condición. Nosotros lo que recomendamos es que se haga una medición de tensión arterial cuando se inicia el manejo, que utilicen los métodos no invasivos como los métodos automatizados, en la cual se tome la presión arterial de una manera más seguida, con intervalos de 2 a 5 minutos. Sin embargo, lo que es indudable es que la monitoría invasiva de la tensión arterial con línea arterial pues hace un diagnóstico más exacto de hipertensión sistólica, con una diferencia media comparada con los métodos no invasivos manuales de 20 a 24 milímetros de mercurio. Y la sensibilidad que tiene este monitoreo no invasivo automatizado manual para diagnosticar crisis hipertensiva con tensión arterial sistólica mayor de 160, pues es muy bajita en comparación con la línea arterial. Lo que pasa es que estudios que demuestren una utilidad clínica desde el punto de vista
de desenlaces maternos o perinatales del monitoreo de crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva con línea arterial frente a métodos no invasivos, pues en este momentico no existen de una manera contundente que avale rutinariamente colocar línea arterial a todas las pacientes con crisis hipertensiva. Sin embargo, lo que nosotros consideramos frente a la monitoría invasiva de la presión arterial es que, pues, a un diagnóstico más exacto de hipertensión sistólica severa, pues que la monitoría invasiva de la tensión arterial es el gol estándar en pacientes con condiciones críticas. Consideramos su uso en crisis hipertensiva persistente. Es una guía de terapia antihipertensiva cuando nos ha tocado usar ya vasodilatadores endovenosos de manera continua. Eh, lo recomendamos en pacientes que hayan convulsionado, que tengan síndrome de encefalopatía posterior reversible o falla orgánica múltiple dentro del contexto de una preeclampsia severa, o pacientes que aparte de preeclampsia tengan alguna otra comorbilidad y frente a la anestesia se convierte en una anestesia de alta complejidad, pues la monitorizamos de manera invasiva, la presión arterial con línea. Ahora, existen nuevas perspectivas para definir qué paciente respondería mejor a uno u otro tipo de antihipertensivo usado en el manejo de la crisis. Es decir, ¿es el labetalol la mejor opción para iniciar en el manejo de esta paciente o es el nifedipino? La idea es que a través de la monitoría hemodinámica pudiésemos responder esa pregunta. De la descripción de perfiles hemodinámicos en pacientes con preeclampsia podríamos encontrar alguna respuesta. Nos pusimos a buscar en la literatura si habían reporte de pacientes con monitoría hemodinámica invasiva que a través de catéter de arteria pulmonar, que es el gol estándar de la monitoría hemodinámica, y encontramos en la década de los 90 algunos reportes de pacientes fueron ingresadas a unidades de cuidado intensivo que requirieron monitoría hemodinámica invasiva con catéter de arteria pulmonar y muchas de ellas tenían preeclampsia o complicaciones relacionadas con ella. Y lo que encontramos es que una proporción alta de estas pacientes tenían un perfil hiperdinámico, caracterizado por gastos cardíacos elevados y resistencias vasculares sistémicas altas. En esa misma década de los 90 también encontramos un reporte muy interesante en el cual pacientes con preeclampsia severa y complicaciones relacionadas con ella que fueron ingresados a unidades de cuidado intensivo y se vigilaron bajo monitoría hemodinámica invasiva. Se trató de mirar el comportamiento de la acidosis metabólica con el desenlace materno-perinatal y la correlación del perfil hemodinámico con la presencia de acidosis metabólica descrita a través de la medición de gases arteriales. Y fue muy interesante porque las pacientes con más acidosis tenían un perfil hemodinámico en el cual se describía un gasto cardíaco bajo con resistencias más elevadas en comparación con pacientes que tenían acidosis metabólica menos severa. Además, este grupo de pacientes más acidóticas tuvieron más falla orgánica múltiple y una mayor proporción de óbito fetal. Eso era para mencionarles de que no todas las preeclampsias tienen el mismo perfil hemodinámico. Hay algunas pacientes en las cuales caracteriza un patrón hiperdinámico con gastos cardíacos altos y resistencias altas, pero por otro lado existen pacientes con gastos cardíacos bajos y resistencias mucho más altas en las cuales si nosotros ponemos
un beta bloqueador o algo que deprima más la función cardíaca, pues podríamos estar haciendo más daño. Lo que pasa es que estos reportes eran con monitorías hemodinámicas invasivas y pues actualmente, con el venir de los años, pues cada vez más la monitoría hemodinámica se trata de hacer mínimamente invasiva o no invasiva. Y eso aplica pues con mayor razón para las pacientes con preeclampsia, las cuales muchas de ellas no ingresan inclusive a unidades de cuidado intensivo polivalentes. Por eso aparecen diferentes tecnologías tratando de monitorizar hemodinámicamente estas pacientes, como es el caso de la ecocardiografía transesofágica o transtorácica, el ecopulmonar y la tecnología de preeclampsia. Las pacientes con preeclampsia complicadas con edema pulmonar que fueron o han sido evaluadas con ecocardiografía, pues lo que he encontrado es que tienen cierto grado de disfunción, eh, pues ha sido eh, descrito a través de la medición de una relación que se llama la relación E mayúscula, E minúscula, que es una medida a través del Doppler pulsado y el Doppler tisular. La E mayúscula significa la velocidad de flujo a través del anillo mitral en diástole y la E minúscula es la velocidad de acortamiento de el anillo mitral también en diástole, y esa relación cuando es superior a 14 indica una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo importante. En pacientes con preeclampsia, lo que se ha encontrado es que algunas pacientes, y más que todas las que desarrollan edema pulmonar, tienen este grado de disfunción diastólica, y cuando se aplica o se aplicó una evaluación pulmonar a través de ecopulmonar, pues se encontraron líneas B que son características de D. Por tanto, la preeclampsia severa en estos informes pues denotan que se asocia con un aumento del agua pulmonar extravascular, principalmente en aquellas que tienen disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, y que esa identificación a través del ecocardiograma y el ecopulmonar podría inclusive hacerse manifiesta antes de la aparición de signos clínicos eh, evidentes de edema pulmonar. Eh, Estas simplemente son las gráficas que denotan lo que les acabo de mencionar, y todo esto es para manifestarles también de que no, la preeclampsia no es solo un síndrome placentario caracterizado por hipertensión, y que esa asunción de que es un problema placentario exclusivamente, pues es lo que ha inhibido eh, el crear investigaciones acerca de cambios hemodinámicos en las pacientes. La preeclampsia es un conglomerado de varias cosas. O sea, si hay una disfunción placentaria, una creación o una síntesis de factores antiangiogénicos, un compromiso endotelial en órganos diana, eh, una alteración en la perfunción tisular, pero también hay alteraciones cardíaco ya sea elevado o bajo, y un aumento constante de la resistencia vascular periférica. La bioreactancia es otra tecnología que aparece recientemente para el monitoreo hemodinámico no invasivo de pacientes con preeclampsia, en la cual a través de 4 electrodos se aplica una corriente eléctrica de amplitud y frecuencia conocidas a través del tórax, a través de los electrodos externos, y a través de los electrodos internos se recoge una señal de voltaje, ya que es capturada por esos pares internos de electrodos, y
el cambio en la amplitud del voltaje relacionada con la corriente, pues es lo que da la impedancia, y esa impedancia integrada a la onda, al contorno de onda de pulso en la aorta, pues es lo que da la bioreactancia, y a través de algoritmos se podría calcular el volumen sistólico, el gasto cardíaco, ya, y las resistencias vasculares periféricas. Esta pues se ha venido trabajando en pacientes embarazadas, y pues ya inclusive hay datos y tablas eh, con rangos normales, como los trabajos de la doctora Ojaya. Ya en la Fundación Valle Lili hemos estado trabajando con esta tecnología, que lo que, a diferencia de el eco pulmonar, que es operador dependiente, esto simplemente es una tecnología eh, que para su aplicación en la práctica clínica lo que necesita es aprender el concepto, ¿ya? Y que nos permite identificar perfiles hemodinámicos, así eh, tomar mejores decisiones terapéuticas frente a estos pacientes. Eh, a través de estos monitoreos hemodinámicos con bioreactancia, se ha encontrado también de que a las 24 semanas de gestación, antes de la presentación clínica de la preeclampsia, las mujeres que desarrollan preeclampsia de inicio temprano versus embarazadas normotensas tienen un perfil hemodinámico caracterizado por resistencias vasculares elevadas, con volúmenes sistólicos y gasto cardíaco más bajos. En cambio, a las 24 semanas de gestación, antes de la presentación clínica de hipertensión, mujeres que desarrollan preeclampsia pero de inicio tardío, eh, comparadas con embarazadas normotensas, estas pacientes tienen gastos cardíacos elevados y tienen una menor resistencia vascular sistémica. Por eso, a pesar de la evidencia de que los trastornos hipertensivos del embarazo no involucran un origen común, las recomendaciones actuales para la terapia antihipertensiva no diferencian una terapia basada en una evaluación hemodinámica de cualquier característica fisiológica materna, más que en la toma de la presión arterial. Y la medicación antihipertensiva es empíricamente recomendada si la presión arterial está por encima de cierto umbral. Es por eso que el llamado es a iniciar una u otra terapia antihipertensiva de acuerdo al conocimiento de la hemodinamia que tenga esta paciente con hipertensión. En cuanto a la predicción de respuesta a un antihipertensivo, también existen reportes haciendo uso de la monitoría hemodinámica no invasiva con bioreactancia. eh, Se evaluaron pacientes con preeclampsia severa que estaban en tratamiento con labetalol, y lo que se evaluó fue mirar la necesidad de terapia vasodilatadora adicional. Los objetivos que marcaron estos autores era mirar si los cambios hemodinámicos dados por la bioreactancia estaban relacionados con la falta de respuesta al manejo inicial, y determinar si esos cambios podían usarse para guiar efectivamente un tratamiento intensivo. Eh, lo que se encontró después de hacer un análisis de regresión logística es que las pacientes de raza negra con gastos cardíacos e índices de volumen sistólico bajos y con frecuencias cardíacas bajas no respondían adecuadamente al labetalol. Entonces miren cómo a través de evaluar hemodinámicamente una paciente podríamos escoger un antihipertensivo u otro, ya, o mirar la respuesta que va a tener esa paciente con ese perfil hemodinámico al tratamiento que le estemos dando. Por eso, lo que se habla desde hace un tiempo para acá es de discriminar perfiles hemodinámicos en preeclampsia como una medida de identificar. A grandes rasgos, lo que uno considera es que si las pacientes tienen gastos cardíacos muy elevados con resistencias altas,
podrían responder adecuadamente al labetalol, o si tienen gastos cardíacos normales con resistencias muy altas, pues lo ideal es un vasodilatador potente. Pero existen grupos de pacientes con gastos cardíacos bajos y resistencias muy altas, inclusive con marcadores de hipoperfusión, en los cuales eh, en esos casos la paciente respondería mejor a un tips que podríamos tener en cuenta después de lo que hemos hablado. Existen diferentes perfiles hemodinámicos en las pacientes con preeclampsia que requieren diferentes aproximaciones terapéuticas. Existen estrategias de monitoría hemodinámica que pueden ayudarnos a discriminar diferentes perfiles en preeclampsia severa, que los pacientes con estados hiperdinámicos, caracterizados por gastos cardíacos altos, frecuencias cardíacas altas y no tan altas resistencias periféricas, pueden responder mejor a los betabloqueadores como el labetalol, que los pacientes con incremento severo de la resistencia vascular periférica responden mejor a medicamentos con mayor potencia vasodilatadora, que los pacientes de raza negra con frecuencias cardíacas bajas responden menos al labetalol, y que la presencia de acidosis metabólica pudiese ayudarnos a discriminar quién pudiese tener gastos cardíacos bajos con resistencias muy elevadas, haciendo referencia al trabajo que hicieron en la década de los 90 con monitoría hemodinámica invasiva. Nosotros en la Fundación Valle del Lili lo que queremos es hacer una experiencia clínica con el uso de la monitoría hemodinámica no invasiva con bioreactancia para el manejo de la crisis y emergencia hipertensiva. Está el protocolo escrito, estamos por iniciar, y la idea es tener dos brazos. Unas pacientes asignadas a un grupo en el cual les asignemos el antihipertensivo y manejemos la crisis de acuerdo a los parámetros arrojados por el monitoreo hemodinámico no invasivo con bioreactancia, y el otro brazo sean pacientes que sean manejadas con el protocolo que tenemos y que queda a discreción del ginecólogo que esté en urgencias si darle nifedipino o labetalol. Y lo que vamos a evaluar es la respuesta rápida a la terapia guiada por bioreactancia o no guiada por bioreactancia en cuanto a número de dosis, control de la crisis y evaluar también resultados maternos y perinatales. Estamos a punto de publicar un artículo de una experiencia clínica que hicimos también con bioreactancia y además la medición de factores angiogénicos y antiangiogénicos en pacientes que tenían preeclampsia severa por debajo de las 34 semanas y que recibían expectante. El objetivo era analizar el comportamiento del SFLT1 y el factor de crecimiento placentario, los patrones de monitoreo hemodinámico con bioreactancia en pacientes con preeclampsia con criterios de severidad dados por los criterios del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y que estuviesen entre 24 y 34 semanas, que hayan sido hospitalizadas en la unidad de alta complejidad obstétrica de la Fundación Valle del Lili, evaluando estos hallazgos o correlacionándolos con los días de prolongación del manejo expectante. Estas son las características demográficas de nuestra. Y lo que encontramos es en las pacientes que no alcanzaron menos de un día de manejo expectante versus las pacientes que alcanzaron entre 1 o 3 días de manejo expectante o más de 3 días de manejo expectante, que son pacientes que se les dio manejo expectante más allá de los inductores de madurez pulmonar, pues habían diferencias que son fácilmente observables, y es que las pacientes que se desembarazaban el primer día pues tenían cifras cifras de tensión arterial mayores y la proporción de pacientes que persistía con la crisis era mayor. Además tenían complicaciones relacionadas con la preeclampsia como edema
pulmonar, falla cardíaca, falla renal, síndrome de HELLP y abrupción de placenta. Sin embargo, hubo un dato interesante, y es que en la literatura está reportado que usted hace diagnóstico de preeclampsia cuando este cociente entre el SFLT1 y el factor de crecimiento placentario está por encima de 85 en pacientes con 34 semanas o menos. De estas pacientes que se desembarazaron en el primer día, las 20 pacientes, hubo 9 que tenían factores negativos o el cociente era negativo. Es decir, que solo tenían hipertensión sin cumplir otro criterio de preeclampsia. Luego esto nos manifiesta a nosotros que a veces somos muy culiprontos para finalizar los embarazos simplemente por la presencia de crisis hipertensiva y no nos tomamos el tiempo de evaluar bien esas pacientes y de hacer un manejo protocolizado y juicioso de la crisis hipertensiva para lograr control. De las pacientes que sí tenían preeclampsia por factores, por el cociente de SFLT1 y factor de crecimiento placentario, estas 11 fueron las que tuvieron complicaciones como edema pulmonar, síndrome de HELLP y abrupción de placenta. Por otro lado, pues lo que se vio pues, en esta gráfica es que el cociente de SFLT1 y factor de crecimiento placentario fue mayor en las pacientes con manejo expectante entre 0 y 3 días en comparación con aquellas pacientes que recibieron un manejo expectante más de 3 días. Y en cuanto al monitoreo hemodinámico, lo que se encontró es que estas pacientes con verdadera preeclampsia severa que se finalizaron en el primer día y no alcanzaron a recibir el esquema completo de inductores, tenían gastos cardíacos más bajos en comparación con las pacientes y alcanzaron los inductores o que inclusive se les dio un manejo más allá de los inductores de maduración pulmonar. O sea que el gasto cardíaco bajo podría darnos información acerca de que esta paciente está grave y que probablemente un manejo expectante con ella no se podría hacer. Y lo mismo pasó con las resistencias vasculares o resistencias periféricas totales. Eran mayores en las pacientes que se finalizaron en el primer día del manejo. ¿Mensajes para llevar a casa? La presión arterial sistólica está más relacionada con complicaciones neurológicas en preeclampsia. Entender la hemodinamia cerebral y cardiovascular nos permite diseñar intervenciones de manejo más prácticas y útiles. Tomémonos el tiempo de hacer el diagnóstico juicioso de preeclampsia. La hipertensión severa sin otro criterio de preeclampsia hay que evaluarla y manejarla antes de pensar en finalizar los embarazos prematuramente. El nifedipino de corta acción es nuestra primera elección en crisis de emergencia hipertensiva por su administración oral, por su fácil constitución, por la no necesidad de accesos venosos para iniciar el tratamiento. Incorporar las listas de chequeo para el manejo de la crisis de emergencia hipertensiva con adecuado cumplimiento es responsabilidad de cada institución y la monitoría hemodinámica no invasiva nos pudiese orientar en la terapia antihipertensiva, la vigilancia en las diversas unidades de cuidados especiales maternos. Pasamos a la parte de las preguntas y como habrán observado ahí en el chat de preguntas se les ha colocado el enlace para que puedan hacer sus preguntas. Y para quienes lograron escanear el código QR de sus teléfonos y hacer las preguntas y comentarios, también pueden hacerlos ahí. Y esto llegará de manera directa al ponente de esta tarde, al doctor Carvajal. Hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias pues por la atención prestada pues para esta conferencia que
Pues pido disculpas por haberla hecho pregrabada, pero lo que pasa es que acá en el hospital, aquí en la clínica donde yo trabajo, pues estamos pasando por una situación de emergencia sanitaria por lo de la pandemia y el servicio ha estado bastante complicado. Entonces, para no ir a quedar mal con la ponencia, por eso había considerado la charla pregrabada, pero pues aquí estoy para responder las inquietudes. Antes de contestar las preguntas que han mencionado ahí en el chat, pues simplemente quería resaltar que el diagnóstico de preeclampsia no es en este momentico, y ese es el mensaje, tan simple como tener hipertensión, ¿ya? Y proteinuria. Ya sí ha avanzado mucho en el diagnóstico de preeclampsia, y en este momentico lo que queremos en países latinoamericanos es tratar de hacer un diagnóstico mucho más objetivo, y eso se haría a través de la medición de factores antiangiogénicos. Hay pruebas muchísimo más costosas en medicina, y estas pruebas para hacer diagnóstico serológico de preeclampsia no son costosas si se tiene en cuenta pues la problemática de salud pública que genera la preeclampsia y toda la incidencia que tiene en la mortalidad materna. Entonces eso es como el primer apunto, o sea, tomémonos el tiempo de integrar el diagnóstico de preeclampsia a través de la realización de los paraclínicos de evaluación de compromiso de órgano blanco, a través de la realización de una proteinuria, y ojalá podamos tener la parte serológica con la medición de factores antiangiogénicos. Ese es el primer mensaje. Lo segundo es que los criterios de severidad de preeclampsia que nos llevan a nosotros a finalizar el embarazo de manera prematura, inclusive, pues hay que cumplirlos a cabalidad. Y hay uno en especial que es de mucha controversia, y es solo la presencia de crisis. Yo les mostré en el trabajo, al final de la ponencia, nosotros hicimos una experiencia y teníamos pacientes con preeclampsia severa por crisis hipertensiva, pero con factores serológicos negativos. O sea, esas señoras no tenían preeclampsia y lo único que tuvieron fue crisis hipertensiva. Y decidimos finalizarlas sin darle la oportunidad a hacer el manejo de la hipertensión. Y es factible que donde hubiéramos hecho el manejo de esa hipertensión, podríamos haber continuado un poco más con el embarazo. Entonces, por eso, yo no estoy diciendo que le demos manejo expectante ahora a las crisis hipertensivas. No, yo estoy diciendo que si la presencia de crisis debe acompañarse de un contexto clínico que nos lleve a pensar de que verdaderamente la señora tiene preeclampsia. Pero tomémonos el tiempo, para eso están las unidades de alta dependencia obstétrica creadas, para tomarnos el tiempo y tomar la mejor decisión, porque sacar los bebés de manera prematura es muy fácil para uno, pero para los padres, el papá y la mamá de ese pelado, pues es complicado, porque pues estamos hablando de todo un proceso de manejo, tratamiento y seguimiento de ese recién nacido prematuro. Lo tercero que quería acotar es que las adolescentes embarazadas que tengan hipertensión hay que ponerles mucho cuidado. Con lo de la explicación de la hemodinamia cerebral, eso es simplemente para dar un solo mensaje. Hay pacientes, más que todo las adolescentes, que pueden convulsionar o les puede doler la cabeza, tener síntomas de encefalopatía hipertensiva con tensiones arteriales no muy altas. Y la razón está en la hemodinamia cerebral. Esas niñas que están acostumbradas a tener presiones muy bajitas, cuando se incrementa la presión, su hemodinamia cerebral no está acostumbrada ni preparada
para manejar esos incrementos de tensiones arteriales. Y por eso, peladas de 14 años adolescentes con 140/90 les puede estar doliendo la cabeza. No están en rango de crisis, pero les duele la cabeza por ese incremento de presión. Y esa paciente no le podemos dar salida, ni la podemos dejar en afinamiento de tensión arterial, ni podemos subestimar el riesgo en ellas. Esa paciente perfectamente podría tener una preeclampsia severa con emergencia hipertensiva y como tal es mejor iniciarle manejo, ya abordarla, hospitalizarla, ponerle su sulfato de magnesio, bajarle la presión y mirar a ver qué pasa con ella desde el punto de vista de los resultados de los paraclínicos y la evolución clínica. Entonces, ojo con esas niñas adolescentes con incrementos de la presión que les duele la cabeza. Esas niñas no están acostumbradas a manejar presiones altas y el incremento de las presiones arteriales les puede hacer doler la cabeza sin alcanzar el rango de crisis hipertensiva que ustedes ya lo vieron en la ponencia, pues es de 160 a 110. Con respecto a la pregunta del alfa-metildopa, el alfa-metildopa se sigue utilizando en manejo de la hipertensión durante el embarazo, principalmente en aquellas pacientes que ya se conocen hipertensas y que quedan en embarazo. O sea, hipertensiones crónicas, sigue siendo el alfa-metildopa el manejo antihipertensivo de mantenimiento durante el embarazo para esas pacientes. Pero recientemente ya se consideró en consenso de expertos y en unas publicaciones recientes de consenso y de survey pues, de expertos, que el nifedipino tiene mejores bondades que el alfa-metildopa y se considera en este momentico que el nifedipino de larga acción, que es el de 30 miligramos, pudiese reemplazar el alfa-metildopa para el manejo antihipertensivo de mantenimiento en pacientes con hipertensión crónica. Entonces, les aconsejo virar del alfa-metildopa al nifedipino de larga acción en pacientes con hipertensión crónica que requieran tratamiento antihipertensivo. Ahora, dentro del manejo de la crisis hipertensiva, es decir, la señora que tenga más de 160, 110, el alfa-metildopa no tiene ninguna cabida. Para el manejo de la crisis hipertensiva hay solo 3 medicamentos. El nifedipino de corta acción, que es el de 10 miligramos, el labetalol endovenoso y la hidralazina que ustedes tienen en Centroamérica. Yo les aconsejo, de acuerdo a la revisión de la literatura que nosotros hicimos acá juiciosamente, que inicien o que sea la primera línea el nifedipino de corta acción. Manejo de crisis hipertensiva o manejo de emergencia hipertensiva. Crisis hipertensiva 160 a 110 o emergencia hipertensiva la que tenga crisis o tenga tensiones arteriales más bajitas pero que les duela la cabeza. Esas son emergencias hipertensivas. ¿Qué hago con ella? Le doy 10 miligramos de nifedipino como dosis inicial. Si no logro bajar la presión, le doy 20 miligramos, o sea, 2 tableticas a los 15-20 minutos. Y si no la logro controlar, le doy otros 20 miligramos 15 o 20 minuticos después. Va a ser la primera línea del manejo de la crisis y de la emergencia hipertensiva. Nifedipino de 10 miligramos. Si no se resuelve con eso, pasan al labetalol con el esquema que ya ustedes manejan de 20 miligramos, 40 miligramos y 80 miligramos subsecuentes cada 15-20 minutos. La hidralazina, ustedes la tienen, es muy buen vasodilatador periférico, pero cuando se ha comparado la hidralazina frente al nifedipino de corta acción y frente al labetalol, ha tenido los peores efectos adversos. ¿Cuáles? Hipotensiones sostenidas, abrupcios de placenta,
alteraciones del trazado de la monitoría fetal que conllevan a cesárea. Entonces, es muy buen antihipertensivo, pero tiene más efectos adversos que podría traernos complicaciones. Por eso, considero que las dos opciones que nos quedan, que son el nifedipino y el labetalol, por las bondades de administrar el nifedipino de forma oral y no con administración endovenosa como el labetalol, y además porque tiene un efecto más eficaz con menos dosis y en menor tiempo, creo yo que debemos instaurar como manejo de primera línea el nifedipino de 10. Aquí nosotros utilizamos labetalol como primera opción y viramos al nifedipino de 10, dado la búsqueda que hemos hecho en la literatura y la experiencia que tenemos desde que incorporamos el nifedipino de 10 como primera línea, ha sido mucho más favorable porque la proporción de pacientes con hipertensión persistente ha sido menor y el control de la crisis ha sido mucho más rápido con el nifedipino de 10. ¿Qué otra pregunta había? Quizás por lo que está respondiendo y siguiendo en esa misma línea, dice qué pasa una persona si no hay nifedipirina. Si no hay nifedipino de 10 miligramos, la primera opción sería el labetalol. Hay más participaciones desde el hospital de Ahuachapán, en el occidente de El Salvador, le están saludando y dándole las gracias por esa actualización de los conocimientos. Pero también hay otra pregunta y dice, si un paciente recibió sulfato en el embarazo, cuando llega el control posparto, continúa con TA alta y proteinuria, ¿se debe volver a sulfatear o cuál proceso debe seguirse? Si la paciente recibió el sulfato de magnesio durante el embarazo, la señora fue dada de alta o después de haber terminado el sulfato de magnesio posparto, vuelve a presentar cifras tensionales elevadas, ¿ya? Y si las hace en rango de crisis o no en rango de crisis, pero sí con síntomas de encefalopatía hipertensiva, llámese cefalea o fosfenos, toca volver otra vez a instaurar el esquema de sulfato de magnesio, que es el esquema SUSPAN, que son 4 gramos en 15 minutos y luego 8 gramos, o sea, 4 ampollas en 500 de solución salina para pasar 1 gramo hora. Toca volverlo a instaurar. ¿Por cuánto tiempo? 24 horas más. Eso no tiene en ese momentico, pues, ninguna discusión. Si la señora vuelve a hacer crisis o vuelve a hacer cifras tensionales elevadas con síntomas, toca volver a instaurar nuevamente el sulfato de magnesio por un tiempo, ya hasta que se controle la presión arterial, que más o menos nos va a llevar al menos 24 horas. Había una pregunta allí de que si no hay labetalol tampoco. Entonces, hidralazina. Pero creo yo que como la idea es tratar de impactar en lo de la mortalidad materna y más que todo la mortalidad proporcional por preeclampsia, pues la verdad, la solución a esas preguntas no es, venga, si no hay nifedipino, ponga labetalol, si no hay labetalol, ponga hidralazina, y si no hay hidralazina, ponga el que tenga, o vaya poniendo antihipertensivos a ver si le van solucionando el problema. Creo yo que en un país como los de nosotros, en un país como Salvador, la idea es tener los 3 medicamentos, por lo menos en todas las unidades obstétricas, para el manejo de la crisis hipertensiva. O sea, no busquemos, y la verdad con todo respeto lo digo, más opciones con otros antihipertensivos si los que ya se han evaluado, que son estos 3, han mostrado ya resultados contundentes. Entonces la respuesta a esa pregunta es, pues hay que conseguirlos a través del gobierno nacional, garantizar en todas las unidades obstétricas del país que haya el recurso del nifedipino de 10 miligramos como primera opción y la segunda opción labetalol.
Entonces, en eso pues quería ser contundente y claro. Que en el posparto sería conveniente el enalapril. La respuesta es sí. Ya uno en el posparto, ya uno ha sacado el bebecito, la paciente sigue con cifras tensionales elevadas, uno va sumando antihipertensivos de mantenimiento hasta lograr el control de la presión. La gran mayoría de esas hipertensiones de difícil tratamiento se controlan más o menos a la semana de haber finalizado el embarazo. Y durante esa semana hay un cóctel de antihipertensivos que se utilizan y nadie en este momentico tiene el mejor cóctel. Hay guías que dicen utilice clonidina y otras que dicen utilice labetalol oral. Hay otras guías que dicen enalapril, otras con losartán. Yo en una conferencia, yo saqué una bandera de Colombia y puse la que yo manejo aquí. Y la que yo manejo aquí la quiero compartir en el posparto. Nifedipino de larga acción, metoprolol y losartán si la paciente es de raza negra. Nifedipino de larga acción, metoprolol y enalapril si la paciente es de raza blanca. Y después de esos tres no se ha controlado la presión, pongo clonidina. Los voy sumando en la medida en que adquiero el tope de las dosis y según la evolución de las tensiones arteriales. Hay otra pregunta que dice que hay un estudio del doctor Vigil de Gracia con duración del magnesio solo por 8 horas posparto versus 24. Y esa es una muy buena pregunta y pero pues hago un comentario al respecto. Cuando uno revisa el estudio del doctor Vigil de Gracia, todas las pacientes que se incluyeron en ese estudio habían recibido sulfato de magnesio antes de la finalización del embarazo, pero cuando uno revisa los criterios de inclusión, habían sacado de allí las pacientes con encefalopatía hipertensiva, con edema pulmonar, con síndrome HELP, con falla renal. O sea, eran pacientes con preeclampsia, probablemente con unos criterios más light o ligeros de preeclampsia severa, luego, y además eran pacientes con embarazos a términos en donde probablemente la preeclampsia pasa más por factores demográficos que por una enfermedad placentaria. Entonces esas pacientes se finaliza el embarazo y solo con la finalización del embarazo la paciente tiende a mejorar sus cifras tensionales y ahí en esas pacientes con cifras tensionales más controladas después de un parto, después de una cesárea, pues probablemente el beneficio del sulfato de magnesio no vaya a ser por 24 horas, sino que con 8 horas es suficiente. No sé si me explico. Ustedes, los que son obstetras, han tenido pacientes con embarazos de 38, 39 semanas, están muy edematizadas, son obesas, ¿ya? Y empezaron con las presiones altas. Hace una de 160 a 100, la señora la catalogan como preeclampsia severa, le manejan las cifras tensionales, le ponen sulfato de magnesio y la llevan a una cesárea porque tiene alguna indicación obstétrica. Después de que le ponen una anestesia espinal, la señora sale a recuperación o a su habitación 160 de tensión arterial. Y uno dice, se mejoró solo con la cesárea o solo con la finalización del embarazo. Esa señora probablemente con esas presiones no necesite ni siquiera el sulfato de magnesio posparto. Pero como eso no se evaluó en ese estudio, porque excluyeron las que tenían compromiso de órgano blanco, las que tenían edema pulmonar, las que tenían encefalopatía hipertensiva, yo considero que debe todavía seguirse el protocolo del sulfato de magnesio por 24 horas y más en las pacientes que han tenido compromiso de órgano blanco, ¿ya? O que han tenido alguna complicación grave asociada a la preeclampsia.
Las que son las preeclampsias muy laxas, pues de pronto pues no haya mucho, pues mucha intervención con el sulfato de magnesio, mucha diferencia. También hay otra pregunta, dice, hay estudios y recopilaciones de guías que no recomiendan enalapril en caso de fallo renal agudo en preeclampsia. Sí, en esos pacientes con falla renal, lo ideal es el nifedipino, que tiene de larga acción, que tiene un efecto diurético, acompañarla con un beta bloqueador e inclusive cambiar, pues, en esos casos de preeclampsia con falla renal, el enalapril por losartán. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ya nos las han colocado, así de que muchísimas gracias, doctor Carvajal. Todos los saludos y agradecimientos por esta actualización de conocimientos y bueno, éxito ahí en su labor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero vernos pronto, a que sigamos discutiendo este tema tan apasionante, pero que es importantísimo desde el punto de vista de salud pública. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les agradecemos también y les invitamos que para el próximo 28 de julio seguiremos en este ciclo de conferencias, que se le ha denominado Foro de Prevención de la Mortalidad Materna y el Cuidado Integral de las NIRMIS obstétricas. En este 28 de julio estará tocándose el tema abordaje integral de las cardiopatías en el embarazo, cardiopatías congénitas y miocardiopatías peripartum. Estará la experta doctora Amanda Álvarez San Gabriel.